esa reducción del consumo energético nos ayudaba a que la inversión tuviera un retorno anterior. Pero es que resulta que además te puedo pagar dinero. Estos son los CAEs. Pero entonces, ¿quién es Sincio2 y por qué aparece en el mercado? Sincio2 nació en febrero del 2007, llevamos ya 18 años, ya somos mayores de edad y durante este tiempo hemos realizado muchas auditorías energéticas a todas clases, tipos y niveles de empresa, proyectos de descarbonización que son más grandes y más completos. Hemos hecho más de 60 proyectos bajo el paraguas de la descarbonización. No sé si conocéis los sistemas de gestión energética de ISO 50.000, aquellas empresas que son gas intensivos en su momento, electrointensivos, están obligados a tener esta ISO 50.001 implantada. Nosotros hemos hecho muchísima implantación, gestión, auditorías externas, o sea, la auditoría interna, pero eh, desarrollada por segunda parte para otras empresas y en alguna ocasión tenemos verificadores o auditores acreditados por entidades como auditores de tercera parte para 50.000, es decir, conocemos todo lo que es la ISO del proceso de auditoría desde los distintos puntos. Hemos desarrollado planes directores de eficiencia energética muy divertidos. Entre ellos, podríamos decir, el primero que lanzamos, que fue ADIF, que es el mayor consumidor de energía eléctrica de España. El de después hicimos Metro de Madrid, que lo hemos hecho en varias ocasiones y su renovación, o el de Televisión Española, por ejemplo, son curiosos que también hemos hecho la actualización posterior. En formación hacemos tanto formación in company como en colaboración con otras entidades o universidades públicas reconocidas. Hacemos la calificación energética de edificios. Por supuesto, como todos sabéis cuáles son los precios, en particulares no actuamos, pero en el resto, en grandes industrias, o sea, grandes edificios más complejos, pues hay uno así como muy llamativo que es el Teatro Real, en el que no solamente hemos hecho todo el certificado energético con detalle en un HULP muy complicado, sino que además, gracias a esto, conseguimos montar todo el expediente para que fuera el primer proyecto singular presentado en España para la obtención de los CAEs. Hacemos gestión y monitorización de los suministros de los consumos energéticos para hacer todo el seguimiento, evaluación y seguimiento de todos estos consumos y adelantándonos para poder extraer todos los datos con una plataforma que nos resulta muy cómoda para todo lo que es después la implantación de la 50.000, detección, evaluación de los consumos para justificar los ahorros, etcétera. Y cuando ha aparecido el sistema CAE, pues nos hemos constituido como sujetos delegados. ¿Por qué es importante decir todo esto? Porque para ser sujeto delegado necesitas entre 6 y 8 años de experiencia en eficiencia energética, entre 5 y 8 técnicos especializados con experiencia acreditada en temas de eficiencia energética, aparte de, por supuesto, unos seguros inmensos y unas condiciones financieras de recursos propios y demás bastante elevados. Pero cuando ya nos han catalogado como sujetos delegados por parte del Ministerio es porque nos reconocen ese expertise. Pero entonces el sistema CAE como tal, ¿qué es? Pues es un mecanismo que está regulado, que nace el 24 de enero del 2023 con este Real Decreto y en el que lo que se busca es promover la eficiencia energética. ¿Qué sucedía? Desde que salió el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, el SNOE, en 2014 fue el inicio en España, pues lo que se marcó fue unas pautas de forma que las empresas comercializadoras de energía o de venta al por mayor de productos petrolíferos tenían que aportar un porcentaje de sus ventas convertido por una equivalencia financiera, es decir, un 1,5% de las ventas conceptualizado en kilovatios hora, multiplicado por un valor económico de euro por megavatio hora, que es la equivalencia financiera, y eso se convertía en una serie de millones que tenían que aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Ese dinero iba a validar el Instituto de Diversificación de Ahorro de la Energía y él se ocupaba de gestionar ese dinero para hacer actuaciones que promovieran el ahorro y la eficiencia energética, o bien ellos directamente o bien distribuido por las comunidades autónomas. Hay un momento en que la intensidad energética nacional no se ve que haya mejorado tanto y con miedo de no llegar a los compromisos que tenemos con París y entonces por una directiva europea que se traspuso también en 2014 a raíz del Sistema Nacional de Obligaciones. Es decir, Europa permite a los Estados miembros hacer otras alternativas y entre ellas esto, que es que estos fondos
de una forma más directa, en vez de que lo gestione la administración pública, que pase a ser gestionado por entidades privadas. Estas entidades privadas son o los mismos sujetos que estaban obligados a hacer esa aportación de dinero, o bien esta figura que es el sujeto delegado, que es sin CO2, autorizado por parte del Ministerio para hacer esta gestión de estos fondos. Pero entonces el CAE, como tal, que es, pues, es un documento electrónico que acredita que se ha realizado el ahorro de 1 kWh al año. Y entonces, una vez que ya está acreditado, ese CAE tiene un valor económico. Sirve porque de repente esto es un bien, o sea, el ahorrar energía ya no es solamente ese beneficio por haber hecho estas actuaciones, sino que además se convierte en un bien cuantificable que se puede poner a la venta. Entonces, esto ayuda a la recuperación de la inversión y además se puede intercambiar en un mercado regulado, pero necesitas un agente que te acompañe para hacer ese intercambio. Por lo tanto, el objetivo final es impulsar medidas que reduzcan el consumo energético y contribuir a estos objetivos que tiene España. Intentemos explicar un poco cómo funciona esto del mercado, el nuevo mercado que aparece. ¿Qué es lo que pasa? Hemos comentado ya la parte de la demanda, en la que hay unos sujetos obligados, que son estas empresas energéticas, o unos sujetos delegados, que son unos intermediarios acreditados. ¿Por qué? Porque aparece esta figura, porque los sujetos obligados son unos 430 reconocidos en las publicaciones periódicas del boletín. Y entonces, de estos 450, efectivamente, hay grandes entidades como son Repsol, Endesa, Iberdrola, Naturgy, ¿de acuerdo? Cepsa, vamos, estos grandísimos que tienen muchos millones de euros que aportar al Fondo Nacional. Ellos, está el volumen que tienen, que claro, que van a crear un departamento de gestión de obtención de CAEs, pero hay a lo mejor 300 sujetos obligados cuya obligación no supera el giga, bueno, es una exageración, pero desde luego no superan los 20 gigas, ¿vale? O 30 gigas. ¿Qué quiere decir? Es una forma de hablar. Lo que quiere decir es que hay mucho elemento, mucho sujeto delegado con muy poquitas obligaciones. Y entonces no pueden montar un departamento. Entonces delegan esa aportación voluntaria de CAES a los distintos sujetos delegados para que lo gestionemos en su nombre. ¿Cuál es la oferta? La oferta sois vosotros, las empresas, instituciones o personas que habéis hecho actuaciones o queréis hacer actuaciones que supongan un ahorro de energía y que queréis poner a la venta ese ahorro de energía. Y para venderlo queréis obtener un beneficio, una rentabilidad extraordinaria. Puede ser o bien por dinero o bien hay otros sujetos obligados y delegados que lo que aportan es una financiación o aportan una ampliación del contrato de mantenimiento o de las garantías o de incluso si fuera como hay una ficha que es de frigoríficos, pues podría ser un caramelo, porque tampoco da para mucho más. Pero bueno, es un ejemplo. Lo que quiere decir es que tienen que recibir algo a cambio de vender ese ahorro. Pero el producto en sí es ese ahorro energético, que es lo que tiene la oferta, pero hay que convertirlo en un CAE, que es lo que necesita la demanda. Entonces, esa transformación es donde Sin CO2 además es especialista, porque hay sujetos delegados que son meros financieros, entidades financieras que compran y venden y con el objetivo claro de una rentabilidad económica directa, pero necesitan esas entidades que existen y fenomenal, necesitan empresas como la nuestra que les ayuden a hacer esta transformación con calidad y seguridad. Entonces, ¿por qué digo con calidad y seguridad? Es que estoy creando una cierta incertidumbre. Es porque el cálculo de los ahorros no es fácil. Nosotros sabemos medir, calcular lo que consumimos y decir que hay una diferencia en el consumo en la facturación, pero definir los ahorros no es esto, porque si no en la pandemia todos habríamos hecho un ahorro, una eficiencia energética bestial y no era el caso, sino que se produjo o en el apagón se produjo una reducción en el consumo por unas circunstancias externas, pero como no hubo producción eso no significa que haya CAE, no ha habido un ahorro, una eficiencia energética. Entonces, por la dificultad que hay, el propio ministerio dice, bueno, pues aquellas actuaciones que puedo llegar a simplificar o que son tan repetitivas que podemos obviar ciertos datos y hacer unas estimaciones más someras, no exactas, ¿de acuerdo?
pero las podemos tipificar, las convierto en unas actuaciones estandarizadas, que es lo que se llaman como fichas MAES. El otro día me preguntaban, ¿y qué son las MAES? Porque aquí voy utilizando acrónimos y no los explico. El CAE es el certificado de ahorro energético y la MAE es la medida de ahorro energético. Entonces, estas fichas cuantifican estos ahorros. Os voy a poner algún ejemplo para que veáis y te dice exactamente qué documentación tenemos que presentar. Pero claro, no todas las actuaciones que suponen ahorro de energía están contempladas en estas fichas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se quedan sin obtener CAEs? No. Lo que pasa es que tenemos que montar un proyecto que se denomina singular, en el que hacemos por medio de unos protocolos reconocidos por el Ministerio, hacemos un cálculo de estos ahorros. Pero hasta aquí pues está bien, ¿no? Está en nuestras manos y ya está. Dices, no, no, no. Porque el Ministerio no va a aprobar cualquier ahorro. La evaluación de estos ahorros tiene que pasar primero por manos de un verificador que esté acreditado por ENAC, Entidad Nacional de Acreditación y Certificación, y estos verificadores tienen procedimientos internos en los que dicen, esto me vale y esto no me vale. Por lo tanto, los verificadores o lo pasan directamente o piden subsanaciones. Como todos habréis sufrido en mayor o menor medida una ISO, la 14, la 9, la 50, en el que sabéis cómo son los verificadores, que siempre tienen que sacar alguna subsanación de mejora, pues aquí más o menos lo mismo. Lo que pasa es que al ser una verificación, es como con las emisiones, es una verificación, tiene una categoría superior, no es lo mismo que auditoría de certificación, pues entonces tienen que andar con lupa mirando cada uno de los parámetros. Cuando el verificador ya da el OK, entonces pasa al gestor autonómico, que valida algunas cuestiones que el verificador o el sujeto delegado no puede verificar, y de la misma forma pasa al operador nacional, para asegurar que los datos sean de máxima calidad y no haya fraude posible. Pero como bien decíamos, ¿qué actuaciones son las que son elegibles? Pues en el fondo, la definición que dan ellos es que cualquier reducción del consumo de energía final y que tenga asociada una inversión puede ser convertida en CAES. Y podría ser convertida, como hemos dicho antes, como actuaciones estandarizadas o singulares. Lo que pasa es que al final dices, bueno, ¿y qué camino es el que quiero seguir? Porque a lo mejor la misma actuación la puedo poner por una ficha y por singular, pero a lo mejor el ahorro pues es diferente. Entonces, perdón, entonces a la hora de elegir qué camino es mejor, nosotros lo que hacemos es una evaluación de la actuación para ver qué tipo de información tenemos y, según la información, cuál de las dos actuaciones nos puede dar más ahorro. Normalmente son ahorros equivalentes. La pega es que hay veces que para poder ir a una actuación estandarizada tenemos que tener perfectamente calibrada la documentación que aportamos. Y en las actuaciones singulares, en cambio, lo que hay que hacer es un estudio estadístico que justifique que el cálculo del ahorro y el procedimiento utilizado es fiable. Entonces, no es a veces cuando falla algo de la documentación que requiere la ficha, nos interesa más ir a un proyecto singular, o cuando tenemos varias fichas que actúan, o sea, varias actuaciones que podrían ser tipificadas con diferentes fichas que podrían actuar sobre un mismo sistema y por lo tanto podrían duplicar ahorros, también nos iríamos a una actuación singular. Entonces, la decisión sobre cuál de ellos es más adecuado depende de muchos factores, no solamente de la actuación en sí, sino de factores como qué tipo de documentación puedo aportar, cómo es de complejo el ahorro o volumen de ahorro. Porque para hacer una actuación singular, lo mínimo que se considera es o medio giga o 400 megavatios hora ahorrados, más o menos. Si no, no tendría sentido montar el expediente. Muchas veces se quiere comparar los CAEs con las ayudas o subvenciones, pero como bien decía antes, estábamos comentando cuál era el procedimiento que tenían las ayudas y subvenciones desde el punto de vista de la administración. Desde que se recibe el dinero hasta que se constituyen las líneas de actuación, hasta que se distribuyen por las comunidades y se publican, es un periodo muy largo. Luego están publicadas durante 2 o 3 meses con una caducidad de presentación y encima luego la resolución tardan entre a veces 2 años, año y medio, 2 años hasta que se recibe el dinero. Ese no es el tema de los CAEs. Los CAEs están abiertos ahora y, según publicado en el BOE, hasta el 2030. Se supone que se ampliará al 2050, pero vamos, que de aquí al 2030 ya tenemos trabajo.
Y entonces, en este periodo, ya os contaré después cuáles son las partidas presupuestarias que hay, que también está publicado, por lo menos hasta el 2027 incluido. Y la experiencia que estamos teniendo es que el cliente, una vez que tenemos toda la documentación recuperada o analizada o detectada, es decir, que muchas veces hay que hacer campañas de medición antes o después, pero una vez que tenemos esto, se tarda entre 4 o 5 meses en recibir el dinero. Por lo tanto, como podéis observar, hay una diferencia muy grande respecto a lo que son los periodos de las subvenciones. Cuando estamos hablando de los ahorros calculados por medio de un proyecto singular, ¿a qué nos referimos? Pues como bien os decía, no me vale solamente con la línea de consumo. Hay que hacer y definir y cuantificar una línea base energética que en algunos casos hemos detectado que se ha entendido como línea base energética la evaluación de los consumos respecto a algún KPI. No es exacto, pero se puede utilizar esas líneas base para hacer una transformación a lo que solicita el Protocolo Internacional de Medida y Verificación, el IPMVP, para justificar este ahorro. Entonces, se calcula el ahorro cruzando los datos de consumo real frente versus los datos de consumo resultantes de la evaluación de una línea base. Hay que cuantificar y definir cuál sería el periodo de referencia y cuál sería el periodo demostrativo de ahorro. Esto significa que durante el periodo de referencia hago el análisis de la línea base, que luego tengo que verificar que los datos son bastante aproximados respecto a los datos reales, y de esta forma justifico estadísticamente la exactitud, nunca es exacto, la exactitud de la línea base para poder a partir de ella cuantificar los ahorros que se produzcan en un periodo demostrativo del ahorro. Por lo tanto, el análisis siempre de estos consumos tiene que ser justificado frente a las distintas variables, o los que estéis familiarizados con esos 50.001 se llamarían indicadores de desempeño energético, que serían los que harían modificar el consumo, o bien por la producción, o bien por las temperaturas, o bien por la ocupación, o por... Hay muchas variables que puedan afectar a distintos procesos. Y sí, nos hemos encontrado más de una vez, que es una pena, que había la variable que estaba afectando al consumo no era la de producción, que era la que todos queríamos que fuera, sino que se veía afectado por otras variables, y gracias a hacer la analítica y la regresión respecto a esas variables hemos detectado que había una ineficiencia grande en los sistemas de gestión y programación de los consumos. Así que tampoco viene mal tenerla bien hecha. Cuando uno hace un proyecto singular, asume más riesgos. Con la ficha está claro qué es lo que hay que presentar, lo que hay que decir, y la verificación es sencilla. Pero cuando se hace un proyecto singular, el riesgo es que haya una imprecisión en la elaboración del cálculo del ahorro y que el verificador no lo dé por bueno. Que haya una falta de conocimiento respecto a la documentación requerida, porque hay veces que se presentan unos cálculos de línea base que no están bien justificados a veces, y que además no presentan la documentación que justifique cada uno de los datos utilizados. Es importante presentar evidencias de cada dato que se haya presentado y que justifique esos ahorros. Y también es posible que hay otro riesgo que hace que se pueda caer el proyecto, es porque quien haya hecho esta justificación no tiene suficiente experiencia en la defensa de la metodología, y entonces el verificador o el gestor autonómico no lo den por válido porque no lo consideren suficientemente soportado el cálculo. Os hemos puesto aquí pequeños ejemplos, casos prácticos de cosas más pequeñas, perdón, pero para que nos hagamos una idea, pues un cambio en un sistema de climatización, pues en este caso se contemplaba que la aportación por los CAEs respecto a la inversión está en torno al 18%. En unas calderas con unas aerotermias sube en torno a un 40%, unos variadores de velocidad en torno al 35-40%, y un cambio de luminarias podríamos decir en torno a un 30%. Cuidado. Nosotros siempre para las presentaciones utilizamos este factor de conversión. Perdón. En torno, voy a ver un poquito de agua con vuestro permiso.
Estos precios dependen de muchos factores. Depende, no es lo mismo cambiar un variador de velocidad que cambiar 30 variadores de velocidad en la misma ubicación, el mismo año, en la misma instalación, el mismo cliente. No es lo mismo cambiar unas luminarias en una instalación de 2.000 metros cuadrados de superficie que en una de 100 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque el coste de montar todo el expediente, así como de verificación, no es que sea exactamente igual, pero es parecido e incide más sobre aquellas actuaciones de menor ahorro que respecto a las de mayor ahorro. Entonces, cuanto mayor sea el ahorro, más se diluyen los costes y por lo tanto la aportación a cambio de esos CAEs puede ser mayor. Por lo tanto, tened en cuenta que estos valores son solo orientativos para que tengamos un flashback un flash de cuáles son los ahorros que se podrían conseguir. Os he puesto un ejemplo, bueno, varios ejemplos de algunas fichas que a lo mejor os pueden interesar para entender qué es esto de las fichas. La IN230, que es recuperación de calor de un proceso exotérmico a otro proceso endotérmico en la misma planta. En la misma ficha, que hay que tener cuidado con ciertas cosas, nos dice cuál es el alcance. El código ya nos está diciendo que es para el sector industrial, pero nos dice cuál es el alcance, qué requisitos tiene que cumplir, puntos críticos y fundamentales para poder aplicarlo a nuestra instalación o cuáles son los ámbitos de aplicación. Cada ficha tiene cada uno tiene su cada unada, ¿no? Sí, las fichas lo mismo y hay que revisarlo bien antes de empezar. Pero lo que sí que es importante para todos nosotros es que viene definida la fórmula con el cálculo del ahorro de la energía. Y aunque pueda parecer más o menos bonita, viene directamente en la misma ficha el resultado del cálculo con una tabla para que se pueda rellenar y que se pueda justificar y cumplir. Cuando son muchos cálculos, muchas actuaciones, se puede poner los mismos valores para todas las actuaciones que se vean afectadas por esta actuación. Viene en la misma ficha cuál es exactamente la documentación justificativa que hay que presentar para la justificación y la obtención de los CAEs en esta misma ficha. Y por si acaso no nos acordamos, no todos nos acordamos de las variables que afectan en cada una de las fichas de cálculo, también viene perfectamente definido a qué se refiere cada una de las variables que hay que utilizar y cuáles son las unidades en las que tienen que estar presentados. En algunos casos vienen algunos anexos, como en este caso las horas equivalentes vendrían normalmente en un anexo aparte para justificarlo. Y en este caso, que es un caso práctico, real, siempre ponemos alguna modificación para que el cliente que lo ha percibido, pues que no vea reflejados sus datos. Entonces, hacemos algunas modificaciones, pero las características, en este caso, que dan en industria, un aprovechamiento de la temperatura de humos de salida, utilizamos la metodología de cálculo y en este caso se obtienen 756 megas de ahorro al año. Si ponemos una horquilla económica de este entorno, pues podemos decir que este cliente percibe 75.000 euros por esta actuación que había llevado a cabo. Si miramos esta otra actuación, otra ficha, que es una implantación de un variador de frecuencia, hemos puesto antes un ejemplo, pero fijaos cómo es la fórmula y cómo habría que utilizarla. La documentación justificativa, cuando se dice la potencia nominal, velocidad de giro, esto, como podéis observar, está dentro de un certificado de la empresa instaladora que declara, es decir, dice, he puesto estos equipos, que eso están las facturas, con estas características técnicas que viene definido en este documento técnico, con esta velocidad, con estas potencias, y firmado por el instalador. Es decir, asume la responsabilidad de este dato o de este cálculo la persona que lo haya implantado. Después hay que rellenar el resultado de cálculo en la tabla con estas variables y en el caso práctico nuestro, quiero dejar unos minutos después para poder hacer preguntas, por eso estoy mirando el reloj, perdonad. Pues en este caso, efectivamente, fijaos que me chocan los ahorros. Ah, no, sí, de repente me han parecido muy parecidos. En este caso se obtienen para la implantación de este variador de frecuencia, que es un equipo grande,
unos ahorros de 750 megas, por lo tanto, se percibe en torno a 74.500 euros. Este es un proyecto singular que hemos hecho una simulación de una sustitución de un molino en el que, bueno, pues las funciones que tiene que hacer Sincio2 es, por supuesto, identificar qué mejoras hay, que se hayan podido ver, qué posibles afectaciones directas o indirectas. Tened en cuenta que si nosotros decimos que hemos hecho una recuperación de calor, pero de repente puede afectar ese calor latente existente en la planta que se pierde, puede afectar a que una parte del proceso tenga que ser calefactada a partir de ahora, ese nuevo consumo energético hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No vale quitar consumos de aquí y no tener en cuenta posibles nuevos consumos. Por eso se comenta posibles afecciones, es decir, afectaciones. Es decir, esta actuación puede conllevar que en otra parte de la planta necesitemos reforzar o que aparezcan nuevos consumos. Habría que tenerlo en cuenta. Recopilaríamos toda la documentación necesaria para el cálculo del ahorro. Habría que montar el expediente CAE, realizar el informe de los ahorros y justificar bien clara la metodología utilizada. Y, por supuesto, dar apoyo en toda la verificación, los registros y las subsanaciones. En este caso, una sustitución de molino se obtendrían unos CAEs en torno a 300 megas, en los que de repente la inversión total era de 180.000 euros y a lo mejor lo que se puede percibir por CAEs está en torno entre los 30 o los 40.000 euros. No siempre la inversión es tan atractiva como nos gustaría, o sea, perdón, la aportación, el retorno con los CAEs no es tan atractiva como nos gustaría, pero a nadie le amarga un dulce, ¿no? Estas son algunas actuaciones definidas o sea, extraídas del listado de las fichas de industria. Hay otras fichas para industria, pero bueno, estas son las que más se están utilizando hoy en día, que serían, pues, por ejemplo, la mejora del aislamiento en tuberías y superficies planas de la instalación y equipos utilizados en procesos industriales. Esta ficha se está utilizando bastante. La sustitución de caldera de combustión existente por bomba de calor. Esta en industria no se está utilizando con frecuencia, porque las temperaturas que requieren en industria normalmente no son fáciles de alcanzar con un sistema eléctrico, pero dependiendo de cómo sea y para qué se utilice, pues la sustitución o reemplazo de un compresor de aire por otro más eficiente es una ficha que a priori parece que es de las más utilizadas, pero la verdad es que en muchas instalaciones no se sustituye una por una, sino que se sustituyen dos por uno, o al revés, se meten unos modulares que tal, o tienen además ese otro variador de frecuencia que antes no lo tenía, que a veces interesa más utilizar un singular o la ficha del variador. Bueno, cuando decía antes los requisitos, pues por ejemplo en este caso es solamente para cuando se sustituye o se reemplaza un compresor de aire por otro compresor de aire más eficiente. Entonces, si es 2 por uno por 2 ya no vale. ¿Eh? Eh, Sustitución de motores eléctricos, mejora de intercambiadores de calor, o sustitución de transporte neumático sólido, sustitución de bomba prota más eficiente. Pero, por ejemplo, estas oportunidades son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete fichas, aparte de las que os hemos mencionado antes. En total hay 114 fichas. Entonces, por ejemplo, aquí nos hemos puesto pues la de iluminación, climatización, que en la mayoría de las instalaciones pues tienen una parte, pero hay iluminación ambiental, iluminación de oficina. También hay, por ejemplo, sustitución de un vehículo de combustión por uno eléctrico. Eh, hay, hay muchas otras actuaciones que están ya tipificadas que nos las hemos puesto por ser un resumen. Pero en el fondo nos quedaría por saber de cuánto dinero estamos hablando, porque, ¿verdad? Cuando hablamos de ayudas y subvenciones, también en el fondo queremos saber qué potencial hay. Bueno, pues el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética lo que nos dice es que el volumen de gigavatios hora máximos, la línea roja máximos que pueden convertir en CAES, en 2023 eran 950 gigas, 2024 2.794, 2025, fijaos que ya sube a casi 5.000.
en 2026 8.000 y en 2027 9.500. Si esto lo traducimos a millones de euros, lo que estamos diciendo es que las empresas energéticas están obligadas a aportar la columna azul de la derecha en dinero, o bien pueden aportar en CAES la columna roja. ¿Qué significa? Estamos ahora en el cuadro de la derecha. ¿Qué significa esto? Que hay como máximo 935 millones de euros para ser convertidos en CAES en 2025. En 2026, 1.679.000 y en 2027, 1.969.000. Bueno, dicho esto, hay una cierta trampa, porque esto es lo que ha publicado el Ministerio, pero la realidad es que ningún sujeto obligado va a poner en el mercado los CAES al mismo precio que hace la conversión, o sea, que es la equivalencia financiera oficial para hacer la conversión a su aportación al fondo. Lógicamente, por lo tanto, digamos que estos valores máximos en millones se verían reducidos en un entorno de un 20%, 20, 22, bueno, depende, para que tengáis un orden de magnitud de cuáles son los millones que hay en el mercado actualmente. Y lo que os comentaba de la equivalencia financiera, el Ministerio está apostando fuertemente por esto y por eso está subiendo la equivalencia financiera. Fijaos cuál ha sido la evolución de la equivalencia financiera en el momento en que han entrado los CAES. Los CAES entran en 2023 y empieza a subir la equivalencia financiera para que la aportación en CAES sea mayor. Pero entonces, cienciados en todo esto, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Damos soporte en todo el proceso hasta la obtención del CAE y podemos ayudar en otras tareas como es un asesoramiento en la gestión de bienes municipales o de las empresas, lógicamente. Eh, Hablamos de gestión de bienes porque contemplamos los CAEs como un bien y es como se conceptual, es el concepto que viene en los pliegos, en el boletín. La redacción, perdóname, que he puesto aquí la de las municipales. Redacción de los pliegos de licitación no aporta aquí, me he equivocado de transparencia, pero sí alternativa de propuestas de soluciones para evaluar cómo queremos presentar los ahorros, hacer los cálculos de todos los ahorros potenciales, no solamente de las distintas actuaciones y ver si vamos a ir por fichas o por singulares, hacer el análisis y el estudio completo de todas las actuaciones y la valoración de los ingresos por CAES. No solo esto, sino que además sin CO2 como sujeto delegado, y os lo comentaré más adelante, los podemos comprar. Pero ¿y por qué confiar en sin CO2? ¿Por qué vosotros como asociación habéis confiado en sin CO2? Porque hemos presentado que los expedientes en 2024, lo que ha dicho el Ministerio es que en total del mercado se hicieron 695 registros, de los cuales sin CO2 registró 40, que constituyen el 6% de la cuota de mercado en fichas. Pero en proyectos singulares se presentaron 78, de los cuales Cienciados presentó 17, que supuso una cuota de mercado del 22%. Pues lo importante ya no es solamente esta cuota de mercado en el que Cienciados ha liderado toda la presentación de los expedientes de proyectos singulares en comparación con el resto de las estaciones. Os recuerdo que hay 430 sujetos obligados y 40 sujetos delegados que están actuando en este mercado, sino que además podemos decir con orgullo que el 100% de los expedientes presentados por CO2 han pasado por la verificación, el registro autonómico y el coordinador nacional y han sido convertidos en CAES. ¿Por qué insisto en esto? Porque el Ministerio ha publicado estas gráficas, que este informe CAE esta vez desde mayo del 2025, recién actualizado, en el que el Ministerio dice que en los expedientes que han sido registrados, es decir, no se cuentan los proyectos que han sido ya descartados en fase de verificación, ha habido un 10% el número de solicitudes. Vamos a poner que ha bajado últimamente, en diciembre era del 10,04, ahora ha bajado, pero que hay un alto porcentaje que se ha quedado desfavorable o desistidos. Fijaos que el número de solicitudes sí que supera el 10%. En volumen de gigas, esto significa que hay 220 gigavatios hora que se han calculado
captado, pasado por verificación y que una vez metido el registro han salido como desfavorables, se han perdido. Entonces, por eso cobra mayor importancia lo que es la oficina técnica. En este caso, además, siendo nosotros como oficina técnica sujeto delegado, te pagamos nosotros por sus ahorros energéticos. Nosotros hacemos toda la gestión completa y hacemos todo el trabajo para a éxito. Hasta que no ha salido el proyecto, hasta que no sale el CAE, vosotros no pagáis nada. Bueno, y después tampoco, porque lo que hacéis es que percibís el dinero pactado desde el principio. Si hay alguna dificultad, algún problema en todo el proceso, lo asume sin CO2. Nosotros hacemos todo el contacto, toda la negociación de los precios, la tramitación, los cálculos, la definición de los proyectos singulares. Hacemos medición o sugerimos la medición cuando sea necesario para conseguir que el proyecto final salga adelante. Por lo tanto, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Quería dejar estos, como os he dicho, estos 15 minutos para que pudierais hacerme preguntas de todo lo que consideréis y que me contéis un poco cómo es de interesante este proyecto o no para vosotros. Yo, por mi parte, hola Rosa, si queréis abrir pantallas o poneros caras y que nos podamos ver y No sé preguntar. si, María, no sé si eso lo pueden hacer, no lo sé, pero lo pueden intentar, al igual que también pueden intentar si pueden activar el micrófono para hacer preguntas o no, o directamente a través del chat, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Entonces os pido por favor a los asistentes que si tenéis alguna pregunta que nos lo hagáis llegar o que intentéis utilizar el micro si es posible. Y yo, bueno, pues un poco A ver, pregunta. Hola María, ¿la consultoría que realizáis es para estudiar instalaciones que tenemos o para proyectos nuevos? Dice, nosotros tenemos una planta de árido, hormigón y asfalto, ¿sería un estudio de toda la planta o cómo funcionaría el estudio? Ajá. Muy bien. A ver, la obtención de los CAES es por actuaciones que se hayan realizado y que supongan un ahorro de energía. Nosotros no hacemos la auditoría energética global integral de toda la planta gratis et amore, no. Lo que hacemos es que vosotros nos decís, en mi planta de hormigones y áridos he hecho este cambio, este cambio, este cambio. La primera opción es que vosotros nos lo comentáis, nosotros evaluamos cuáles son los ahorros, os pediremos algo de información para poder cuantificar un poquito la actuación y ver si es válida, porque tened en cuenta que podemos obtener dinero por todas las actuaciones que se hayan desarrollado desde el 26 de enero del 23. O sea, todo lo que hayamos hecho en el 23 y en el 24 o incluso en el 25, si tenemos documentación lo podemos extraer y obtener beneficios. Entonces, vosotros me decís, he hecho esta serie de actuaciones, ¿cómo lo ves? Nosotros en gabinete evaluamos, miramos, decimos y con la información que a lo mejor os pedimos extra, definimos cuál es el ahorro, entonces ya actuamos y vamos a por ello. ¿Sí? ¿Me explico? No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque yo te iba a decir, bueno, uno, ¿cómo en parte, también deciros porque me consta que entre los asistentes también hay alguna empresa de servicios que no es fabricante de áridos, que bueno, que incluso hay operaciones que ya en la primera reunión que tuviste tú, María, con Pilar y conmigo, nos lo comentaste, que incluso, bueno, de manera particular o en oficinas, si hay alguna actuación en la que se ha hecho, pues no sé, imaginaos, cambios de ventanas o aislamiento como en su día o cambio que también se puede llegar y se puede contemplar porque también es de aplicación igualmente. Y luego, por otra parte, mi pregunta era pues un poco cuáles serían los pasos a seguir para poder iniciar los trabajos con sin CO2, eso por una parte para el tema de CAES, y luego por otra, contestando también un poco a la pregunta de María, una parte es la de los CAES, pero sí que dentro del acuerdo de ANEF, aunque hemos dicho que no lo íbamos a comentar hasta luego más adelante, también está la parte de las auditorías energéticas. O sea que si de esto alguna empresa pues necesita pues, una auditoría energética
de lo que es la propia explotación, o como ponía María aquí, entre la planta de árido, hormigón y asfalto, pues bueno, en un principio también sin CO2 lo puede realizar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían los pasos para poder empezar a trabajar? A ver, normalmente nosotros, o sea, por supuesto nos podéis, encantados, hacemos una auditoría energética o un prediagnóstico energético que es más somero, eso encantados de la vida, o hacer el cálculo de la huella de carbono, que no sé si estáis todos obligados ahora, pero está siendo la gran revolución, porque está todo el mundo atacado con, sí, Sí, entonces, bueno, pues nos lo están pidiendo mucho también. Entonces, bueno, una cosa es esa, fenomenal, en el que vemos cómo está la situación y qué alternativas, si os podemos sugerir actuaciones que podéis desarrollar, que hemos visto en otras instalaciones y que os pueden optimizar la instalación. Pero en un caso que tengáis vosotros, o sea, vosotros ya sabéis que habéis cambiado este equipo. Hay una puntualización que decir, actuaciones personales que hayáis hecho, ya os adelanto. Cambios de ventanas, a no ser que sea una vivienda unifamiliar muy grande, en una zona con una rigidez climática severa, sale muy poquito, cuesta mucho montarlo y no es fácil, porque hay que tener los dos certificados. Si tiene los certificados energéticos antes y después, lo podemos llevar adelante, pero tiene que ser amplio. O sea, a mi hermana se lo ha intentado hacer y no ha habido forma, porque es poca cosa lo que han hecho. Pero en cambio, una aerotecnia, por supuesto, o sea, un cambio de caldera de gasóleo, por supuesto, un cambio de vehículo de combustión a vehículo eléctrico, por supuesto. O sea, esas son actuaciones que aunque son fichas pequeñas, pero se pueden hacer porque salen fáciles. Para industria, ¿qué es lo que se hace? Lo que normalmente hacéis es, tenéis mis datos de contacto, que si no os los vuelvo a mandar en el chat, tenéis mis datos de contacto y nos mandáis o por medio de Rosa, por medio mío, directamente. Sí que os pido que me digáis un poquito de por dónde me habéis conocido, porque yo no tengo vuestras direcciones y no os podría identificar. Oye, hace 2 años puse un variador de frecuencia. ¿Puedo aceptar? ¿Puedo convertirlo en CAE? Y nosotros empezamos a trabajar. Pues sí, pues no. ¿Qué fecha fue? Dame la factura. ¿Cuándo la aceptaste? Venga, sí. Vamos adelante, seguimos. ¿Tienes estos datos de consumo? Si tienes una foto, no. Bueno, y vamos empezando a trabajar el expediente con vosotros. Yo os derivaría directamente al equipo técnico, ¿vale? Entonces, hay cosas que hemos hecho y que a lo mejor ahora ni nos acordamos. O hemos puesto un variador de frecuencia, o hemos puesto un sistema de gestión de encendidos y apagados, o hemos cambiado, hemos mejorado el aislamiento, hemos en cualquier instalación, o hemos reforzado y cambiado esto en algunas instalaciones. Si estamos haciendo una prueba, todavía no tengo el número exacto, pero un revestimiento en ciertos molinos que lo que hacen es, aparte de que en algunos te dicen que te quitan el ruido, pero aparte es que la eficiencia en la molienda es mayor. Bueno, pues también, es decir, si conseguimos que se consiga más producto o, como es en este caso, en este que os comentaba, la molienda produce que el aprovechamiento posterior sea mejor y que entonces al final de todo el proceso, o sea, esa reducción en la molienda, porque unifica los criterios y los tamaños y luego tiene un cribado a continuación. Bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿vale? Pero todas estas actuaciones llevan un ahorro energético. O sea, nosotros tenemos que evaluar el consumo energético por unidad producida. Si consumo lo mismo y produzco más, eso es una mejora de eficiencia energética. Si produzco lo mismo y consumo menos, es una mejora de eficiencia energética. Entonces, una optimización en el proceso es una mejora de eficiencia energética. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquello que consideréis que es una mejora de eficiencia energética que hayáis hecho en el pasado, o sea, en 2023, 2024 o 2025, pasárnoslo y cuanto antes, porque lo que sí que no se he comentado hasta ahora es que las medidas de ahorro energético tienen una caducidad de 3 años. ¿Qué significa? Que las actuaciones que se hayan hecho en febrero del 2023 a febrero de 2024, febrero de 2025, febrero de 2026. Caducan en febrero de 2026, pero caducan para liquidar en el ministerio. ¿Qué significa? Que yo se lo tengo que vender al sujeto obligado en noviembre del 2025, que es cuando ellos quieren todo, antes del 30 de noviembre. Para que lo tengamos para el 30 de noviembre, tenemos que sacarlo ya. Y si va a tener, porque caduca. ¿Me he explicado?
Entonces, si tenéis actuaciones que consideréis que puedan ser susceptibles de ahorro, voy a enchufar, que consideréis que puedan ser susceptibles de ahorro, ya os digo, aunque sea un valedor de frecuencia, que las tengáis del 2023, pasádnoslas cuanto antes para que las materialicemos, ¿vale? Y una vez que hacemos todo el expediente, nosotros nos ocupamos de todo, montamos bueno, nos ocupamos de todo, os pedimos la documentación, nos damos mucho el rollo, oye, mira esto, mucho, no, no tanto como con ayuda de subvenciones, pero parecido, o sea, os tenemos que pedir documentación y cuando lo tenemos, montamos nosotros el expediente, lo presentamos nosotros a verificación, nosotros justificamos, sí que si es un proyecto singular, el verificador va a hacer una visita, les acompañaríamos y luego hacemos todo el registro y la aclaración de subsanaciones con las distintas entidades que se ven afectadas. ¿De acuerdo? Y luego ya, una vez que está convertido en CAE, os pagamos. No sé si alguien más tiene una pregunta, si no yo continúo. Os pido por favor, si alguien tiene la pregunta, que las vaya escribiendo en el chat. María, y otra cosa que creo no haberla... ¿toda esta gestión tiene algún coste mínimo para las empresas? Para vosotros no. O sea, nosotros somos los que decimos lo que os comentabas. Si me das una que tiene 100 megas de ahorro, yo soy la primera que te diré, mira, no compensa, porque el coste que me supone de hacer todo el estudio, la tramitación y tal, para luego presentarlo y registrarlo, va a ser lo comido por lo servido. O, como te digo de mi hermana, que cambia las ventanas en su casa, es una casa pequeña, pues no compensa, porque el coste de la verificación es elevado y penaliza mucho. Entonces, en ese mismo caso, o sea, nosotros somos los primeros que decimos, no, no vamos adelante y ya está. ¿Vale? Entonces, no hay, por vuestra parte no hay ningún coste. O sea, hay coste sí para otros servicios, pero para lo que es la obtención de CAES no. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Os ¿No? explicamos. Pues las has explicado perfectamente, María. Pues si te parece, lo que voy a hacer es volver a reenviar el email informativo con tus datos a todos los presentes y luego también, bueno, y a todas las empresas asociadas. De hecho, pues un poco, pues incluso pues montaremos el vídeo para poderlo enviarlo para aquellas personas que no se han podido conectar, que la verdad es que han sido bastantes y estoy convencida pues que estarán interesadas igual y me imagino, bueno, pues que aprovechen esta oportunidad todas las empresas, ¿no? Para poder gestionar todo. De todas maneras, también comentaros que María nos acompañará en el Congreso de Áridos. Hará una presentación y de hecho ya estamos haciendo un piloto con una explotación de áridos, pues para poder ver un poco resultados si llegamos, espero que sí. ¿Sabes? Entonces, también María os podrá atender allí directamente en el Congreso de Áridos en Córdoba. ¿De acuerdo? De todas formas, si queréis, nosotros solemos publicar cosas en LinkedIn. Si queréis contactarme por LinkedIn, yo intentaré identificaros bien para aceptaros, porque es verdad que no acepto a todo el mundo, pero porque sí que es verdad que publicamos cosas. Entonces, pues bueno, si os parece interesante, pues así estáis más al día. ¿Vale? Vale. De acuerdo, pues muchísimas gracias por todo y nada, y lo único que me queda es desearos unas felices vacaciones a todos. Sí, por favor. Venga, pues gracias. Venga, hasta luego, encantada. Hasta luego.